Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud, y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Hola amigos del Diccionario Médico, bienvenido a un nuevo episodio. Y en el día de hoy vamos a hablar de una de las especialidades de la ciencia de la salud que más de la mano están con el paciente. Muchas veces la confundimos con ciertas áreas, otras veces hay controversia. Y para aclarar todos esos mitos, todas esas dudas, hoy traemos a una súper representante del área, que es nuestra querida amiga, la licenciada Yanira Jiménez, licenciada en enfermería y con varias especialidades. Bienvenida, Yanira. Buenos días, Joana, un placer. Buenos días a todos tus seguidores y qué bueno poder compartir este espacio con ustedes hoy. Para nosotros es el placer que tú estés aquí aclarándonos dudas e información. Recuerden que pueden dejar todas sus preguntas en los comentarios, que si algún concepto le dejó alguna controversia, con gusto le vamos a responder. Y para iniciar, vamos a hablar de la enfermería. La enfermería es un mundo y una de las carreras más antiguas en el área de la salud y de los eslabones más fuertes, de los soportes de lo que son los centros de salud. Por eso quiero que inicies hablándole a nuestro público y definiendo qué es la enfermería. Bueno, la enfermería tiene muchos conceptos, pero el que lo resume en su totalidad es que es una disciplina dedicada al cuidado. O sea, la enfermería es el arte y la ciencia de cuidar, de ofrecer cuidados. O sea, eso engloba todo lo que es la esencia de enfermería. Nuestra profesión es cuidar. Ya te sabes que tiene que ser una gente dedicada, que tenga vocación al servicio, de amor a lo que hace y pasión. Y ahí mismo dentro de ella nos surge la duda, porque hemos escuchado técnicos en enfermería, licenciados en enfermería. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Lo que sucede es que los licenciados en enfermería son los que tenemos grados universitarios, que podemos y estamos preparados para hacer diagnósticos de enfermería que no tienen nada que ver con los diagnósticos médicos, ya que estos se van a evocar en lo que es la patología y los diagnósticos de enfermería en las necesidades de los pacientes. Y podemos dar ya cuidados más especializados. Y los técnicos vienen a nivel de bachillerato, o sea, tienen una preparación técnica y sus habilidades están limitadas a procedimientos que no son invasivos. Vienen siendo para auxiliar al personal profesional de enfermería. O sea que, como tú lo dices, es un auxiliar, pero que hay muchos de ellos que con la experiencia adquieren habilidades que a veces la experiencia y la sabiduría da muchas habilidades a sí mismo para salir de abajo. Pero y disculpa que te interrumpa, como le decimos que la experiencia no se improvisa. No se improvisa. Pero dentro de sus funciones están limitadas a funciones básicas. Y ya que mencionaste que para ser enfermero tú tienes que tener la vocación de servicio indirectamente y que es una carrera de servicio, ¿tú no puedes dar un resumito de cuáles son esos cuidados de enfermería que debe conocer tanto el técnico como el licenciado? Es que los cuidados de enfermería abarca una gran gama, va desde la promoción de la salud, porque las promotoras, ustedes ven todos los programas de salud, son enfermeras. O sea, educación, prevención, sobre todo de IAS, quienes llevamos los programas de prevención de IA en los hospitales, es una enfermera de vigilancia epidemiológica. Educación de cuidado y lavado de manos. Todo lo que es prevención de IAS, vamos a la atención directa, que son los cuidados que le ofrecemos a los pacientes ya con equipatología, pero también a personas discapacitadas y ese acompañamiento en la fase terminal de ese proceso, porque lo que no podemos ayudar a curar, tenemos que ayudar a que llegue a un final digno, a una muerte digna a ese paciente, un acompañamiento desde el principio de su proceso antes de hasta el final. Eso es enfermería, en el cuidado del concepto de todo lo que tiene que ver con un paciente. Y para todas aquellas personas que se interesen en ser enfermero, ¿cómo son los procesos? ¿Cómo sería el proceso de poder acceder tanto a una licenciatura como a una carrera técnica, como auxiliar? El auxiliar tiene que ser bachiller. Okay. Ya antes se exigía un nivel de un 8º curso, pero ya se ha ido eso reformando y tiene que ser bachiller. Hay escuelas que son reconocidas por salud pública, entre ellas tenemos SENAEN, que es la Escuela Nacional de Enfermería, la vocacional de las Fuerzas Armadas, por Infotep, son de las que están dentro de las escuelas que están reconocidas por salud pública. Los técnicos, porque tenemos diferentes niveles, auxiliar se preparan en las escuelas de auxiliares, como las que mencioné. Tenemos los bachilleres técnicos,
que por cierto yo soy bachiller técnico antes de ser enfermera, somos de los politécnicos. Y ya para ser licenciada, ya tú tienes que entrar a una de las escuelas de enfermería que tiene el país para poder graduarte como licenciado en enfermería. Yo también soy egresada de un politécnico, pero cuando yo estaba en el bachillerato, el politécnico donde yo estudié en Santiago, todavía no tenía el área de enfermería. Entonces ahí pasé a contabilidad, yo hice un bachillerato técnico en contabilidad. Para los que no nos escuchan de República Dominicana, todas estas escuelas están ubicadas en nuestro país, en República Dominicana, que es de donde mayormente traemos todos los invitados. Y interesante ver cómo se ha organizado, porque como tú mencionabas anteriormente, cualquiera que tuviera la disposición de servicio podía ser auxiliar de enfermería o iba voluntario, yo me imagino, porque yo escucho mucha gente como que trabaja mucho tiempo dedicado a los hospitales. De manera empírica, o sea, Sí. hasta un buen tiempo, hace unas décadas, no hace tantos años atrás, la enfermería era más empírica que ya una ciencia establecida. O sea, yo tenía vocación de servicio, yo me iba de voluntaria a los hospitales y ofrecía los servicios. Ya se comenzaron a preparar entonces las escuelas de auxiliares y no exigían que fueran bachilleres. Tenían que tener una educación básica para poder manejar la parte matemática y de escritura, pero ya eso no es así. Ya una licenciada de enfermería tiene que tener otro perfil y otros requerimientos. Ya que los padres siempre hablan, ahora que menciona eso de la educación básica, de que un octavo de aquella época era mejor que un bachiller de ahora. Y eso me llama la atención, porque entonces lo que ellos quieren decir es que la educación de ahora actual tiene más deficiencia. Y es como para reflexionar nosotros aquí como país de si esas equivalencias en cuanto a ciencias básicas mayormente, porque quizás ahora los bachilleres tienen otras materias, otras asignaturas que son más necesarias, pero en cuanto a las ciencias básicas se ha perdido un poquito lo del conocimiento. Y eso es así. Incluso uno que no es tan de aquellos tiempos, porque tenemos unos añitos, pero no tanto, No tanto. uno ve lo que uno le daban o le enseñaban en el bachillerato y qué le están enseñando ahora a los muchachos. Ahora hay más tecnología, que uno no maneja tanto esa parte, pero lo básico, como tú explicas, las ciencias básicas sí se ha perdido un poquito y sería bueno retomar en ese sentido, porque a veces no salen tan bien preparados como uno quisiera. Cuando yo estudié en el bachillerato, la parte técnica de enfermería teníamos súper exigencias, porque estábamos en la mañana en la clase, pero en la tarde teníamos que ir a los hospitales, a las prácticas. Entonces, el día que nos tocaba ir en la mañana al hospital, teníamos que tomar clase en la tarde, o sea, que era el día entero. Nosotros teníamos clase el día entero, pero nosotros salíamos preparados ahí, que cuando llegamos a la universidad, fue ya retomar las cosas más especializadas, pero teníamos una buena base de enfermería. Y te ayuda a fluir. Y mira, pensando en eso, muchas de las personas que entran a ciencias de la salud global, ya sea enfermería, terapia física, porque las ciencias de la salud son varias, bioanálisis, medicina, muchos lo hacen corriéndole a la matemática y casualmente nosotros vivimos calculando. Todo el tiempo, porque enfermería, una de las cosas básicas es tu saber hacer regla de 3 para poder calcular los medicamentos y las dosis que indican los médicos para poder tener una administración segura de un medicamento. Y ahí me viene la debilidad por eso de las ciencias básicas, porque cuando hablan de por ciento, o sea, la gente se vuelve loca. Y eso es básico, o sea, 1%, saber calcular 1% son cosas básicas que tú la vas a utilizar en algún momento en hacer los cálculos y vemos cómo estas generaciones tienen un poquito más de debilidad en esos cálculos y hay que recalcar y eso es básico para la vida, es importante. Ya lo sabes, es una batalla realmente, Sí. pero uno trata de... Nosotros estamos para preparar a las generaciones. Como yo digo, ya nosotros vamos saliendo de lo que son los hospitales, porque tenemos, por ejemplo, yo tengo ya 27 años de servicio, pero todo el que pasa por mis manos, uno trata de que las lagunas que pudo haber quedado tanto del liceo, si es profesional, tratar de que ellos lo puedan acoplar para que den un mejor servicio. Claro, así es. Y ya que abordamos esta parte general para que entendieran qué es la enfermería, todos los requisitos y las situaciones actuales, vamos a entrar a los mitos y realidades. Hay muchísimas aseveraciones, expresiones que el público general, el mismo personal también acompañante muchas veces dice. Y yo te voy a preguntar, tú me vas a decir si sí o si no. ¿Y es verdad que tú estudiaste enfermería porque no pudiste entrar a medicina? ¿Es un mito o es verdad? Eso es un mito. Y es uno de los principales. La gente cree que las enfermeras, y así lo dicen, que suena feo, Sí, somos suena feo. médicos frustrados.
y no es así. Es que la mayoría, porque no puedo decir que todos, porque cada cabeza es un mundo, pero la mayoría que entra a la carrera de enfermería es por vocación de servicio. Mi caso, por ejemplo, cuando a mí me hicieron, tú sabes que hacen esos estudios psicológicos y actitudinales en la universidad, a mí me dijeron que yo daba era para ingeniera química. Yo no, pero yo quiero ser enfermera. Mi mamá era enfermera. Yo vengo de una familia de médicos, la mayoría. Y yo pude estudiar medicina, estudiar lo que quisiera, pero yo quise estudiar enfermera. Siempre fue mi norte estudiar Y enfermería. yo siento que muchas cada día más también se dedican aquí en hacer más licenciatura en enfermería. Incluso las escuelas de enfermería han crecido. Mucho. Tenemos más universidades donde la carrera tiene un buen número de público. Y en cuanto a las carreras y a las inscripciones, ¿y es verdad que la enfermería es solo de mujeres? ¿Mito o verdad? Mito. Porque sí, verdaderamente somos por lo menos un 80 o 90% somos femeninas, pero es una carrera que está abierta a toda persona, indistintamente del género. Y en las últimas décadas podemos ver que tenemos más varones integrándose a estudiar y a ejercer la enfermería. Yo tengo muchos compañeros del sexo masculino. Tú sabes que también yo creo que eso viene en las historias anteriores, en, qué sé yo, los años 50, 60, acuérdate que el machismo estaba muy marcado y las mujeres no se les permitía hacer ciertas carreras. Entonces, con el auge, al final, quizás le daban más paso a la parte de enfermería. Yo creo que de ahí viene esa mala creencia de que es solamente para mujeres, aunque actualmente van a haber más mujeres porque en todas las carreras el 60% de las estudiantes son femeninas. Eso te iba a decir que es a nivel global y a nivel de todas las carreras. Entramos a una aula y vemos 70 personas, o sea, 70 mujeres y tuve 10 varones. Sí. Yo estoy haciendo una maestría ahora mismo que somos 30 estudiantes y creo que hay como 12 varones. Los demás somos hembras. Sí, las mujeres nos estamos capacitando más cada día y eso por un lado es bueno pero también necesitamos que los hombres se integren. Claro que sí. Que no se queden atrás. Porque a veces hay, por ejemplo, cuando yo tengo personal varón, yo trato de distribuirlo en las áreas que son más sensibles, por decirte, cuidados intensivos, porque hay que movilizar mucho a los pacientes y nos sirven tanto por su experiencia, pero también necesitamos fuerza bruta para nosotras no lastimarnos. Entonces, si tenemos más varones, hay cosas que podemos delegar en ellos y nosotros poder hacer de juego más con el personal. Mira, yo tenía, cuando yo hice la residencia de pediatría, fue en un hospital en Santiago, y ahí teníamos muchos muchachos egresados de los politécnicos. Y cuando había un paciente en intensivo, aunque eran pediátricos, que hacían cualquier cosa, una parada cardíaca, esos niños dando los masajes nos ayudaban muchísimo, porque eso RCP tú también te agota y no da quizá la misma fuerza que puede dar, o cuando tenga que dar tantas compresiones, el cambio, el relevo, era de mucha utilidad que entre todos pudiéramos ayudarnos. Claro que sí. Sí, era más fácil. Y siguiendo con los mitos y realidades. ¿Y las enfermeras solamente trabajan en los hospitales? Ay, eso es lo que se ha encasillado la gente, pero no. Las enfermeras estamos en las escuelas, estamos en las comunidades, estamos haciendo investigación. O sea, estamos dando docencia, hacemos gerencia a todos los niveles. Entonces, la enfermería no es ir a un hospital y dar una atención o poner inyección, como la gente piensa, sino que ya nosotros nos capacitamos y tenemos mucho campo de accionar dentro del sector salud. Y eso es importante que lo sepan porque, por ejemplo, muchos programas de educación, programas de vacunación, programas de atención primaria siempre van a estar de la mano con una licenciada de enfermería que, como bien dijiste al inicio, su principal rol, y aunque la gente entienda, nosotros los médicos porque ellos nos dicen que no nos enseñan a prevenir, que nos enseñan solamente a tratar, A curar. pero que la gente no se enfoca en la prevención, porque todo eso que tú le dices de cuidados, por ejemplo, lo de la higiene, de prevención de enfermedades, eso es prevención, pero lo minimizan porque dentro del pueblo también está la creencia de que tú tienes que inyectar o tú tienes que darle una pastilla para curar, pero no, la prevención es importante y quienes van a la mano, adelante con eso de la prevención, son las licenciadas en enfermería. Y continuando con estas aseveraciones, mitos y realidades, hay un símbolo emblemático que son de las licenciadas en enfermería y es la famosa cofia. ¿Siempre hay que llevar cofia? Bueno, hemos retomado esa costumbre porque en la
históricamente, la cofia surge de nuestra madre, que es Florencia Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna, y que las primeras enfermeras fueron religiosas. Entonces, estas utilizaban la cofia para cubrir su cabello, pero también para identificarse, para que no la confundieran cuando estaban de noche dando servicio con prostitutas u otras mujeres. Y siguió evolucionando y se convirtió en un símbolo para enfermería, que simboliza el honor, la sencillez, la responsabilidad. Y también simboliza las jerarquías en enfermería. Me explico. Los auxiliares usan cofia blanca sin ningún distintivo. Las licenciadas utilizan la cofia con una cinta del color de la escuela de donde es egresada. Por ejemplo, yo que soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi cofia lleva una cinta azul. Si son de Uniremos, llevan una cinta roja. Pero también la jerarquía, por ejemplo, las encargadas de la división de enfermería, que antes nos denominaban subdirectoras de enfermería, su cofia debe llevar 2 líneas del color de su universidad. O sea, eso quiere decir que es la jerarquía máxima dentro de enfermería de esa institución. Ok, es una forma de identificación, De identificación. pero no que es exclusivo y obligatorio, porque hay instituciones, imagino, que no la utilizan así por el tipo de área que van, por lo delicado que es, pero sí es importante conocer ese origen. Pero, ¿qué sucede? En la mayoría de centros privados no es obligatorio, pero en los centros que pertenecen al Servicio Nacional de Salud y en cumplimiento a las disposiciones de nuestros órganos rectores, sí es obligatorio para nosotros utilizar la cofia, porque se retomó eso que se había dejado por mucho tiempo. Realmente la cofia es la identificación de la enfermera, porque usted, doctora, y yo, enfermera, pero andamos con una pijama las dos. ¿Quién el médico y quién la enfermera? Los pacientes no identifican eso, pero también hay un personal de limpieza con una pijama. Correcto. Entonces no sabemos quién es el médico, quién es el personal asistencial, quién es la enfermera. Entonces la cofia es nuestra identidad. Sí, correcto. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y es un símbolo de nuestro servicio como enfermera. Entonces definitivamente nosotros lo usamos. Alguna no nos gusta mucho, pero sí es nuestro símbolo de identificación y debemos usar cofia. Es interesante, sí, y es lo que dice, los pacientes no definen. No definen cuáles son. Y en cuanto a esto de que mencionaste de médico, nosotros los médicos tenemos varias especialidades. Entonces muchas personas aseveran que, ¿para qué tú vas a estudiar enfermería si ya tú te quedaste ahí? No puedes hacer otra especialidad de aquí a tú. ¿Cuántas especialidades tienen? Bueno, yo tengo varios diplomados. Por ejemplo, yo tengo un diplomado en gerencia hospitalaria. Yo puedo ser director de cualquier hospital porque me la avala por un diplomado. Yo tengo diplomado en oncología, en trasplante, en prevención de IAS, o sea que también soy enfermera de prevención. Y actualmente estoy haciendo una maestría en bioquímica. Bioquímica, enfermería, sí, es importante. El tú conocer todos los procesos que pasan internamente en el organismo, que da resultado a X patología, te da herramientas para tú brindar un mejor cuidado. Entonces, enfermería tiene muchísimas especialidades. En pediatría, en cuidados críticos, en gerencia hospitalaria, o sea que no abre campos. También para la investigación, por ejemplo, yo en bioquímica puedo irme por el campo de investigación. Y, o sea, no abre un sinnúmero. Enfermería nada más no es prepararte para conocer, canalizar una vena, para conocer un medicamento. No. Enfermería es mucho más que eso. O sea, que no se encargan solo de inyectar, como muchos creen. Jamás. No es solamente inyectar. Y como mencionas de tantos campos, por ejemplo, en Estados Unidos, sí vemos un poquito más ese valor que se le da a la profesión, porque sí, una enfermera que tiene, qué sé yo, una especialidad en quirúrgica, ya tiene otro rango, otro nivel, que quizás otra enfermera que tenga una especialidad en emergencia, tiene un campo, pero también tiene su importancia en esa área porque dominan esa área. Nosotros yo creo que nos falta un poquito todavía de aprender a respetar, no solamente en enfermería, en todas las áreas, porque hay muchas personas en carreras que no tienen que ver con la salud, por ejemplo, derecho, contabilidad, que quizás hacen especialidades y no siempre esas especialidades ellos tienen campo aquí, porque no le dan el valor que tiene que dar, pero sí creo que vamos a ir avanzando. Y dime la verdad, cuando tú ves una persona por la calle que le está viendo ese brazo y brilla esa cosita verde o moradita, dígase las venas, ya tú de una vez estás pensando en qué catéter vas a colocar. Mira, voy a hablar de mi realidad. Sí, es cierto. Yo soy una que veo la vena y nada más estoy calculando
que le cabe un 20, un 18, pero no solamente eso, cuando la vemos y cuando no la vemos. Sí. Porque cuando llega, por ejemplo, un pacientito gordito, hermoso, precioso, en emergencia, yo le digo, bueno, mami, los muchachos gordos nada más le gustan a la mamá. Oye. Porque ya uno sabe que va a coger lucha, que vamos a coger lucha nosotros y va a coger lucha el pobre niño, porque no se le ve en la venita, pero cuando uno ve ese adulto con esa vena, uno comienza a calcular, bueno, este puede ser donante de sangre, de plaqueta, de la puerta, se lo tiro y lo canalizo. Sí, ya es parte del oficio, realmente. Ya uno, desde que observa, vive viendo cosas, parte del oficio. Hasta yo misma ando buscando vena, porque ya digo, mire, es interesante. Y en cuanto a eso de la distribución en el hospital, hay una distribución específica. Nosotros trabajamos en hospitales públicos que tienen una alta demanda y que no podemos negar la atención al servicio y que se recibe más paciente de la cantidad de camas que uno realmente tenga disponible en este país, en República Dominicana. Entonces, en cuanto a eso, yo quiero que tú me digas si hay una cantidad específica de camas por personal de enfermería y si se cumple eso en nuestro país. Bueno, lamentablemente en nuestro país no se cumple ese reglamento. Sí sabemos cuáles son los estándares, pero es como tú dices, la capacidad instalada de nuestros hospitales hace mucho que sobrepasó tanto los recursos humanos como los recursos económicos para físicos. Poder tener la cantidad de enfermeras que tenemos por cama. Entonces eso es una de las también razones a veces de la calidad de los mismos servicios, porque es que la demanda es mucha, el personal es poco y la carga es demasiada. ¿Y cuánto es el número que se estima que ya está establecido que debe haber de cantidad de camas de pacientes por enfermera? Dependiendo del área. Por ejemplo, una cama UCI, tú debes tener, se supone, que de 1 o 2 enfermeras por cama, dependiendo de la complejidad de ese UCI. Ok. Y, por ejemplo, oncología, tú debes tener es una enfermera por cada 3 pacientes, o sea, más o menos. Entonces va a depender del área de emergencia, si es hospitalización, de la carga laboral y de la complejidad. Pero no podemos cumplirla. Cuando tenemos, por ejemplo, un área de oncología que tiene 12 camas y yo tengo una enfermera, máximo 2 en el turno, le están tocando 6 y cuando está sola le tocan 12. Sí. Entonces, son puntos de mejora que todavía nos faltan alcanzar. Alcanzar realmente. Y en cuanto a los horarios de trabajo, dije que las enfermeras trabajan poco, ¿es cierto eso? Me muero, por lo menos. Yo soy una que trabajo 16 horas al día, pero nuestros turnos son rotativos, de 7 a 2, de 2 a 9 y de 9 a 7. O sea, enfermería es servicio 24/7, 365 días al año. Nosotros no podemos dejar un servicio desabastecido jamás. Entonces, los turnos son rotativos, siempre hay enfermera en los servicios hay que cubrirlos sí o sí. Sí, tenemos hora de entrada, pero no de salida. Eso sí, hasta que no llegue el relevo. Hasta que no lleguen los relevos, porque si mi relevo no llegó, yo no puedo dejar esa unidad sola. Lamentablemente, aquí yo tengo otro compromiso en otro sitio, tengo que quedarme ahí. Por eso es que enfermería demanda mucho compromiso, porque no es fácil. ¿Y esa división de turnos de la carga laboral se hizo por lo del horario? ¿Por qué se establece así por turno? Eso está en las normativas, en las normas de enfermería nacional, para poder distribuir las cargas. Laboral. La carga laboral y que todo el mundo cumpla. Nosotros tenemos que tener una carga de 40 a 32 horas semanales, no menos de 32, no más de 40 horas, como establece la ley de función pública. Y al final de mes, no más, el tope son 160 horas trabajando. Entonces se hace la distribución en función a eso. ¿Cuántos servicios tengo mañana tarde? Después de una noche tengo un descanso que es obligatorio. Y hay un libre que es opcional. Opcional en el sentido que si el servicio me lo permite, yo te pongo descanso y libre. Si no, te doy tu descanso, que ese sí es obligatorio, te puedo colocar un servicio y luego ese libre sí tengo que dártelo. Porque las áreas abiertas, por ejemplo, hospitalización, en el mes tienen que tener 8 días libres. Si hay un feriado, más ese feriado. Pero las áreas cerradas son 9 días libres que le corresponden y si hay un feriado, el feriado. Pero dentro de lo del servicio y cómo está, si uno puede hacer rejuego con esos días libres, se le puede dar uno que otro, pues uno trata de hacerlo porque realmente no es fácil. No, y nosotros tenemos una carga emocional, laboral que muy grande. Muy grande y eso afecta bastante a lo que es el trabajo. Y en cuanto a el trabajo de enfermería, ¿es cierto que las enfermeras solo siguen órdenes médicas?
Es el mito más grande de todos. Sí. Porque la enfermería tiene funciones que son dependientes de las indicaciones médicas, pero tiene funciones que son interdependientes y independientes de la enfermera. Pero todo eso va a estar acompañado de la experiencia y de la preparación que tenga ese personal, porque somos un equipo. O sea, obviamente tú tienes tu función y yo tengo las mías, pero yo tengo criterio para poder decirle, doctora, disculpe, vamos a revisar tal cosa, porque en los protocolos, no lo que le diga usted, lo diga yo, en los protocolos se establece tal, Claro, tal. Vamos a correcto. sentarnos, vamos a revisar. No, y eso hace la diferencia realmente de un buen resultado, ese chequeo, ese doble chequeo, porque humanamente también todos podemos equivocarnos, por eso hay tantos apoyos para ese chequeo estar ahí y que se mitiguen lo más posible los fallos. Y no solamente eso, hay ocasiones, hay momentos que la gravedad, si yo voy a llamar al médico antes de actuar, ese paciente está en peligro de morir. Entonces, yo tengo que tener la pericia para actuar. Entonces, llamo. Porque si llamo primero en lo que el médico llega, entonces el desenlace puede Sí, ser diferente. correcto. Tienen las habilidades de tomar conducta en caso también De de emergencia. emergencias y son las que están ahí, al pie de batalla. Porque también hablábamos de la cantidad de personal y a nivel de personal médico la cantidad también es muy reducida. Sí. Porque a veces tenemos un médico Para una área completa, que quizá tenga otra emergencia en ese momento, entonces necesitamos el apoyo de todo el equipo, que es bastante importante para el buen desenvolvimiento. Y me dicen que ustedes cobran muy bien como enfermera aquí en este país, porque en otros países no sabemos, pero en este... Bueno, ¿qué te digo? Eso es un mito. Yo entiendo que la enfermería en el país no es remunerada de la manera que realmente no merecemos. Aunque yo siempre he dicho, tú estar, como tú dices, al pie siempre de batalla, de tú amanecer parado en una cama de un paciente, una noche completa, una gente que no es ni cata ni garrapata tuya, como decimos los dominicanos, eso no te lo va a pagar nadie con ningún dinero. No. Nadie te lo va a pagar, pero nosotros nos vemos la necesidad de tener 1, 2 empleos, por ejemplo, que es mi caso, pero hay personas que tienen 3 y 4, que yo no me explico cómo sobreviven a tener 4 empleos, pero es para poder tener una vida digna dentro de lo que cabe, digna dentro de lo que cabe. Entonces, si pudiéramos tener una remuneración que con un trabajo pudiéramos tener un X calidad de vida, no tendríamos esa necesidad de estar en ese pluriempleo que acaba con nosotros. Nosotros terminamos sufriendo descolón de la espalda, trastorno del sueño, de todo, ansiedad. Sí. Entonces, esa parte yo entiendo que en algún momento mejorará. Ha mejorado, porque hay que decirlo, ha mejorado. No estamos como yo cuando empecé hace 27 años atrás. Tú me vas a creer que mi primer sueldo era de 3,100 pesos. Ay. Pero te estoy hablando de 27 años atrás. Cuando eso... La economía estaba un poquito, el dólar estaba diferente sí. y no era como tan poquito dinero, pero, cónchale, una licenciada en enfermería no llega a los 50,000 pesos en este país. Que estamos hablando menos de $800. Exactamente. En Estados Unidos son muy bien remuneradas y más es, como tú dices, les reconocen las especialidades. Que aquí se está trabajando porque sí, se está en la lucha de que las personas que tenemos especialidades se nos dé un incentivo extra por esas especialidades. Pero todavía estamos batallando para que se logre. Y esperamos lograr más, esperamos que sí, que ese avance se sienta. Y en cuanto al trato, mi amor, entre el médico y la enfermera, ¿y es verdad que nosotros somos rivales? Más o menos. Eso está relativo entre mito y realidad. Me explico. ¿Qué pasa? Hay muchos médicos que reconocen el valor de las enfermeras y el apoyo que una enfermera le puede dar. Hay otros que son un poquito... El ego no lo deja bajar la cabeza y por eso también a veces se dan muchos conflictos. ¿Cómo te explico? Que yo le digo a los residentes que llegan a mi hospital, al Robert Reed, por ejemplo, tú llegaste a mi casa, tú viniste a aprender algo que ya yo tengo años haciéndolo, que quizás yo no tenga en el momento un término médico en sí, pero tengo conocimiento de las reacciones, de qué puede pasar con ese paciente. Y si yo te digo, ese paciente o ese niño está presentando tal cosa o no me gusta por tal cosa, pongan el asunto a las enfermeras. Porque los médicos aprenden a las enfermeras. Yo digo, un médico no puede poner una sonda mejor que yo. No, jamás.
porque a mí me prepararon para eso. Sí. A ustedes lo enseñan cuando llegan al hospital. Correcto. Un médico no puede poner un Levin mejor que yo, no puede tomar una muestra mejor que yo. Pero como somos hospitales docentes, esas funciones, muchas se le ha quitado al personal de enfermería y se le ha dado a los Eso te iba a residentes. decir, que la enfermera no saben cuánta capacidad a nivel de hospitales docentes se han dejado quitar, funciones que son importantes y que nadie mejor que ella la puedan hacer. Y no es porque sea menos o sea más, es que es una función que le... Que es de nosotras. Y eso se ha perdido mucho, incluso a nivel universitario. Cuando yo Sí, estudié, a mí me enseñaron a hacer todo eso, a preparar una cama, a tener todos los materiales, a poner sonda nasogástrica, a poner sondas vesicales, a sangrar un paciente por una vía femoral, canalizarlo intraóseo. O sea, yo en el Robert Rick Cabral, hace unos cuantos añitos que no lo permitían, llegaba un paciente en emergencia y no se nos descompensaba, porque nosotros por donde fuera le fuera, íbamos a canalizar a ese paciente. Ya no podemos, porque eso se lo dejan a los residentes. sí. Entonces, no han quitado muchas funciones y se ha dejado de lado el enseñar esa parte a enfermería que es tan importante. Pero no es rivalidad, es todo del No, el concepto que ego tenga el médico y la misma hacia la enfermera enfermera. también. Y sobre todo que tú, con tu pericia y con tu trabajo, que tu mejor carta de presentación, tú te des sentir tu voz. Sí, Porque no es lo mismo que una enfermera que, no, pero cuando dicen, si Jiménez te dijo que corra, corre, corre, corre. porque ese muchacho se va a complicar. Ay, Se va sí, a complicar. corre, ¡ay, ven a ver! Huye, corriendo todo el mundo y el muchacho en UCI a los 5 Sí. minutos. No, pero yo creo que la parte de eso son Sí, yo los creo que sí. egos que han ido bajando, porque yo siento que quizá esa relación médico-enfermera se ha ido reforzando un poquito más, pero también hay egos, a veces quizás ese médico viene Sí, muy maltratado de las escuelas de medicina y choca mucho, o vive a la defensiva también. a mí me gusta que a veces, ¿no? Y lo bueno es que yo digo que todo está en las evidencias. Siempre he Sí, dicho, no es lo que yo diga, lo que tú dices. Porque hay médicos que todavía saben que no tienen razón y por no doblegarse, no, no, y no, y no, y no. Un día me dijo uno a mí, no, que tú eres de la vieja escuela. sí, eso que importa. Yo lo miré de arriba abajo. Yo dije, yo puedo ser de la vieja, de la nueva o la del medio. Ahora, usted me está mandando a hacer esto con este paciente. Yo le estoy mostrando el hemograma de ese paciente que no tiene criterio para administrárselo. Ahora, dígame usted cuál es el criterio para yo hacerlo. Porque sin criterio, lamentablemente, yo no lo voy a hacer. Y no lo hice. Simple y llanamente. No tiene criterio. Claro, Entonces, no es que tú me mandes, es que yo te puedo decir, mire, esto hay que hacerlo así, ahora yo tengo que explicarte por ¿por qué qué y va? darte una base científica, una razón y demostrártelo con evidencia, que lo que yo te estoy diciendo es como yo te estoy diciendo y por qué. Sí, tenemos que trabajar más en equipo. Más en equipo, Más en equipo. definitivamente. Y ya cerrando ahí un poquito los mitos, vamos a ir concluyendo este episodio. Y tú me puedes decir para ti, y tanto a nivel de salud también, ¿cuáles son esos retos que conlleva hacer enfermería? Bueno, lo primero es, y sería mi mayor reto, es que no escojamos enfermería porque podemos tener un pluriempleo, porque vamos a tener muchas oportunidades, porque sí hay muchas oportunidades. Enfermeras están aquí, están allí, están en el otro lado, sino que sea por vocación. Porque entendamos que el paciente que está en una cama no es solo un paciente, es la mamá de alguien, es el papá de alguien, es el hijo, es el abuelo, es el esposo, es el amor de la vida de alguien. Y nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacer todo lo que podamos por el amor de la vida de alguien. Y tenemos el compromiso de prepararnos, porque como bien dice mi maestro, el doctor Luis Elpidio Félix, que el conocimiento es poder, De poder. pero más que poder, el conocimiento es responsabilidad. Es responsabilidad de hacer las cosas bien y de velar que los demás que estén en tu entorno, en tu grupo, hagan las cosas bien. Entonces, el mayor reto en la enfermería es preparar recursos humanos, Educación. es educación continua, es más especialidades, es que se motiven a crecer para poder dar un servicio de calidad, que quizás no es el mejor remunerado del mundo, o sea, no pagan mejor que a todo el mundo, pero la satisfacción de hacer las cosas bien, eso no tiene precio. Y aparte de la satisfacción de hacer las cosas bien, ¿qué otro gran regalo tú te llevas de la enfermería? Bueno, te voy a decir una cosa, mi mayor satisfacción ha sido esa paz del deber cumplido,
de hacer las cosas bien, de que yo puedo trabajar 16 horas diarias y a veces trabajaba 24 y 48 y 72. Y yo llegaba a mi casa con mis hijos y yo poder acostarme con una conciencia tranquila de que yo hice lo que debía hacer, no lo que podía, sino lo que se debía. Sí. Es que ese agradecimiento de una mamá que se le acaba de morir un hijo, que es el dolor más grande que yo entiendo que puede sufrir un ser humano, y que te diga, Jiménez, gracias, porque yo sé que tú diste todo por mi hijo, yo me encuentro pacientes que yo atendí hace 20 años o familiares y me reconocen en la calle o me reconocen en cualquier centro que me ven y me dicen, Dios te bendiga, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros, y siempre te recuerden con alegría. Es dejar marcar diferencia en la vida de las personas que te toca atender, hacerlo con amor, con vocación. La mejor enfermera no es la que más sabe, ni la que más conocimiento tiene, ni la que más preparada está. Yo siempre he dicho que la mejor enfermera es la que hace su trabajo con amor, con vocación, con dedicación, y deja esa huella positiva en esa familia, en ese paciente, en la sociedad donde tú estás. Yo con esto ya voy a cerrar, porque qué mejor mensaje de cierre, que es de poder hacer ese trabajo con amor, con vocación y, como bien mencionaste, esas futuras generaciones que se interesan por esa área, prepararse y sobre todo que no muera ese amor, esa vocación por el cuidado. Si tienes algo más que agregar o despedirte de este público. No, muchas gracias a ti por dedicarnos este espacio. Qué bueno que en tu capítulo agregaste esta parte de enfermería, Que no va a ser el único, vamos a hablar más. que yo entiendo que la enfermería es una parte vital del sector salud. O sea, nosotros somos el corazón de los hospitales. El sostén. El sostén, porque los médicos, ok, pasan e indican, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero si nosotros no llevamos eso a la práctica, ese paciente no se va a recuperar. No. Eso que tú escribiste ahí, si yo no lo llevo operativamente, eso no va a resultar. Entonces nosotros somos el corazón de los hospitales, pero somos las maestras, somos las abogadas, somos las defensoras de los pacientes, porque eso es lo que estamos ahí, no, ese paciente hizo eso, no, no hizo aquello. Y se comunican más con nosotros que con los médicos. Entonces nosotros sabemos las necesidades de manera holística de esos pacientes. Entonces enfermería es el corazón de los hospitales. Amén, amén. Pues muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, y como te dije, no será el último episodio, sino que vamos a traer más episodios que tengan que ver con la salud de forma holística y de forma global, porque nuestra misión es llevar una educación para cada uno de sus pacientes. Recuerden que este episodio está disponible tanto en YouTube y todas las plataformas de podcast. Hasta la próxima.